La última vez que vi a mi hijo con los ojos limpios fue esa mañana. Metió una mochila al Suburban negra, volteó hacia mí en la puerta y me dijo: «Mamá, ya no tendrás que trabajar más». Sonrió. Yo también sonreí. Me quedé ahí parada, con el delantal todavía mojado de lavar platos ajenos, viendo cómo se alejaba con esos hombres que ni siquiera bajaron los vidrios polarizados para saludarme. Y en lugar de gritar, en lugar de jalarlo del brazo y encerrarlo en la casa como debía ser, pensé: gracias a Dios. Pensé en mis rodillas reventadas de tanto arrodillarme a limpiar pisos. Pensé en el recibo de luz sin pagar. Pensé en que por fin podría dejar de pedirle prestado a mi hermana. No pensé en que lo estaba dejando ir a morir. Porque eso es lo que hice. Lo dejé ir. Y peor aún, lo agradecí. Esa noche llegó con un fajo de billetes tan grueso que ni cabía en mi mano. Me lo puso en la mesa de la cocina, entre el salero y la veladora de la Virgen, como si fuera lo más normal del mundo. «Es para ti, mamá, para que descanses». Yo lo agarré. Lo conté 2 veces. No pregunté de dónde salió, no quise saber. Me metí ese dinero en el sostén y al día siguiente fui al súper y llené el carrito hasta arriba por primera vez en mi vida. Compré las galletas que Toño pedía de niño, compré carne de la buena, compré un pollo entero sin tener que rezar para que alcanzara para 3 días. Y cuando la vecina me preguntó en la fila: «¿Y ese milagro, comadre?», le dije: «Mi hijo consiguió chamba en una constructora». Mentí con una sonrisa, mentí sabiendo la verdad. Porque la verdad era que mi hijo no olía a cemento ni a sudor honesto. Olía a perfume caro y a pólvora recién disparada. Toño nació en julio, en plena temporada de lluvia, cuando el techo goteaba y yo tenía que poner cubetas por toda la casa. Me acuerdo que lloraba poco, dormía bien. Era un niño tranquilo, de esos que te dejan descansar. Su papá se fue cuando tenía 2 años. Nunca volvió, nunca mandó un peso. Y Toño creció preguntando por él hasta los 6, hasta que dejó de preguntar. Después solo decía: «No lo necesitamos, mamá. Nosotros estamos bien». Le gustaba dibujar. Hacía carritos en cualquier pedazo de papel que encontraba. Camionetas enormes con llantas grandes, siempre negras, siempre brillantes. Yo le decía: «Mijo, cuando seas grande vas a ser dibujante, vas a hacer esas caricaturas de la tele». Y él me miraba serio y me decía: «No, mamá, voy a tener un carro de esos de verdad, y te voy a llevar a pasear». Tenía 7 años. Le brillaban los ojos cuando pasaban esas trocas polarizadas por la colonia. Se quedaba viéndolas hasta que doblaban la esquina. En la primaria era callado. No se metía en problemas, pero tampoco tenía muchos amigos. Los otros niños llegaban con tenis nuevos, con loncheras de superhéroes. Toño llegaba con guaraches y un taco doblado en servilleta. Nunca se quejó. Pero yo veía cómo miraba las mochilas de los demás, cómo bajaba la cabeza cuando preguntaban quién iba a ir a la fiesta de fulano. Una tarde lo encontré llorando en el patio. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que unos niños se habían burlado de sus zapatos rotos. Le dije que no les hiciera caso, que lo importante era estudiar. Pero yo misma no me la creí, porque cuando regresé a lavar ropa esa noche, lloré también. Lloré de rabia, de impotencia, de saber que mi hijo pasaba vergüenza y yo no podía hacer nada. Una vez, en su cumpleaños número 10, le compré un pastelito chiquito de la panadería. Soplamos la vela los 2 solos en la mesa. Le pregunté qué había pedido. Me dijo: «Que algún día tengas descanso, mamá». Se me partió algo adentro. Lo abracé tan fuerte que casi no lo dejé respirar. Y le juré por Dios, que íbamos a salir adelante, que las cosas iban a mejorar. Cuando entró a la secundaria, empezó a cambiar. Se hizo más alto, más ancho de hombros, ya no dibujaba carritos. Ahora salía a la calle después de clases y regresaba tarde. Me decía que andaba con los amigos, jugando fútbol. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque la verdad era que llegaba con los tenis llenos de tierra y olor a cigarro. A veces traía el uniforme manchado de algo que no sabía identificar. Y cuando le preguntaba, me contestaba cortante: «Nada, mamá, ya déjame en paz». Pero había días buenos todavía. Días en que se sentaba conmigo a ver la tele, en que me ayudaba a cargar las bolsas del mandado, en que me decía: «Descansa,
Yo lavo los platos. Y yo me aferraba a esos momentos. Me decía que era solo una etapa, que todos los chavos se ponen rebeldes, que iba a pasar. Le mentí sin saberlo. El primer cambio real fue el celular. Llegó un día con un iPhone nuevo, de esos que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses. Me dijo que se lo había prestado un amigo. ¿Prestado?, le pregunté. Sí, mamá. Es de un cuate que se fue a Estados Unidos. Me lo dejó para que lo cuide. Me lo dijo viéndome a los ojos, sin parpadear, y yo quise creerle. Me forcé a creerle. Porque la alternativa era peor. Porque aceptar que mi hijo de 15 años tenía un teléfono que yo nunca podría comprarle significaba aceptar algo que todavía no estaba lista para ver. Después fueron los tenis. Unas Nike que brillaban como si fueran de charol. Me dijo que los había ganado en una rifa en la escuela. Otra mentira. Pero yo asentí. Sonreí. Le dije que se veían bonitos. Y cuando salió a la calle a presumirlos, yo me quedé sentada en la sala con un nudo en el estómago. Sabía. Claro que sabía. Pero saber y aceptar son dos cosas diferentes. Y yo elegí no aceptar. Elegí seguir viviendo en la mentira porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Empezó a llegar con billetes en la bolsa, de 500, de 200. Los dejaba tirados en su cuarto como si fueran basura. Un día encontré 3,000 pesos enrollados en un calcetín. Lo enfrenté. Le pregunté de dónde había sacado eso. Me dijo que estaba trabajando. ¿Dónde?, le dije. En una tienda, ayudando a descargar. ¿Cuál tienda? Una que está por el centro. Nunca me dio el nombre, nunca me llevó a conocerla. Y yo nunca insistí, porque en el fondo no quería la respuesta. Preferí quedarme con la duda. Preferí creer que mi hijo estaba cargando cajas de verduras y no paquetes de otra cosa. Los amigos cambiaron también. Ya no venían los chavos de la escuela. Ahora llegaban hombres, tipos de 20 y tantos, 30 años, con cadenas de oro gruesas como cables, con gorras de los Yankees y de los Dodgers, con voces graves y miradas frías que me recorrían de arriba a abajo cuando abría la puerta. Se quedaban afuera en las camionetas, esperándolo. Tocaban el claxon y Toño salía corriendo como perro llamado. Yo espiaba por la ventana. Veía cómo se saludaban de mano, con ese saludo raro que hacen los que están en algo turbio. Ese apretón con choque de nudillos que parecía un código secreto. Y volvía a la cocina a seguir lavando trastes, como si no hubiera visto nada. Como si esos hombres fueran compañeros normales de un trabajo normal. Una noche lo escuché hablando por teléfono. Estaba en su cuarto. Hablaba bajito, pero yo tenía el oído pegado a la puerta. Decía cosas que no entendía del todo, pero que me helaban la espalda. El encargo ya está listo. Lo dejamos en el punto a las 11. No hubo pedo, todo limpio. Sentí que se me iba el aire. Toqué la puerta con la mano temblando. Se cayó de inmediato. Cuando abrió, tenía la cara tranquila. Demasiado tranquila para un muchacho de 16 años. ¿Qué ocupas, mamá? ¿Con quién hablabas? Con un amigo, de la tarea. Me miró como retándome a que le dijera que mentía, con esos ojos que ya no eran de niño. No lo hice. Solo le dije que la cena estaba lista. Cerró la puerta en mi cara. Y yo me quedé ahí parada, sintiendo que estaba perdiendo a mi hijo y sin hacer nada para detenerlo. Empezó a usar perfume. Drakkar Noir. Ese olor dulce y pesado que usan los buchones, los narquitos que se creen grandes. Se ponía camisas de marca con etiquetas que todavía traían puestas para que se notara que eran caras. Versace, Gucci, nombres que yo solo había visto en la televisión. Se cortaba el pelo cada semana en una barbería cara del otro lado de la ciudad. Venía con el fade perfecto, las líneas marcadas como con navaja de afeitar. A los 16 años mi hijo parecía de 25, y yo seguía lavando pisos, seguía tallando baños ajenos, seguía fingiendo que no pasaba nada, seguía diciéndole a las vecinas: Toño está bien, está trabajando duro, es un buen muchacho. La verdad es que yo estaba aprovechando también, porque el dinero que él traía se quedaba en la casa. Pagaba la luz que llevábamos 3 meses debiendo. Pagaba el agua. Llenaba el refrigerador con cosas que nunca habíamos podido comprar. Jamón de pavo, queso Oaxaca del bueno, Coca-Cola de 2 litros.
y yo lo dejaba hacer. Lo dejaba creer que me estaba salvando, cuando en realidad me estaba hundiendo con él, porque cada peso que agarraba era una cadena más. Era mi silencio comprado. Era mi complicidad pagada en efectivo. La revelación llegó una madrugada de octubre. Eran las 3 de la mañana cuando escuché que tocaban la puerta. No era un toque normal, era un golpe seco, urgente, desesperado. Me levanté con el corazón en la garganta pensando en la policía, en un accidente, en algo malo. Cuando abrí, era Toño. Traía la camisa manchada de sangre, roja, fresca, todavía húmeda. No era su sangre. Eso fue lo primero que me dijo. No es mía, mamá, no es mía. Como si eso hiciera que todo estuviera bien, pero le escurría por las manos. Tenía las pupilas dilatadas, enormes, negras. Temblaba. Nunca lo había visto temblar así, ni cuando era chiquito y le tenía miedo a los truenos. Lo metí a la casa jalándolo del brazo. Cerré la puerta con seguro, con cadena, con todo. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que me calmara, que no era nada, que solo había estado en el lugar equivocado. ¿Cuál lugar equivocado, Toño? ¿Qué hiciste? Me miró con una mezcla de miedo y rabia. Esa mirada que te dice que ya no es el niño que pariste. No hice nada, mamá. Yo nada más iba en el carro. ¿En cuál carro? En el de unos amigos. ¿Cuáles amigos? No me contestó. Se fue directo al baño. Escuché el agua correr, el chorro fuerte contra el lavabo. Cuando salió, ya no traía la camisa. La había metido en una bolsa negra de basura. Me dijo que la iba a tirar lejos, que no preguntara más, que era mejor así. Pero yo ya no podía quedarme callada. Ya había aguantado demasiado. Lo agarré del brazo con fuerza. Lo obligué a sentarse en la mesa de la cocina, lo mismo donde comíamos, donde él había soplado las velas de todos sus cumpleaños. Y le dije, Toño, dime la verdad, ¿en qué andas metido? Se quedó viendo la pared, a la imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba colgada ahí desde que nos mudamos. Tardó tanto en contestar que pensé que no lo iba a hacer. El silencio pesaba como piedra, hasta que por fin soltó, sin voltear a verme. Trabajo para el cartel de Jalisco, mamá, para el CJNG. Se me cayó el mundo, se me fue el aire de los pulmones. Sabía que andaba en algo malo, lo sabía desde hacía meses, pero escucharlo decirlo así, con esas palabras exactas, con ese nombre que salía en las noticias todos los días, fue diferente. El CJNG. El cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel más peligroso de México, el que salía en las noticias por las narcomantas colgadas en los puentes, por los cuerpos descuartizados tirados en las carreteras, por las balaceras en pleno día que dejaban calles enteras baleadas, el que le había declarado la guerra al gobierno, a los otros carteles, a quien se les pusiera enfrente, y mi hijo estaba ahí adentro, mi Toño. El mismo que lloraba cuando se le moría un pajarito que había encontrado en el patio. Le pregunté qué hacía exactamente. Me dijo que empezó de halcón, que solo vigilaba, que avisaba cuando veía patrullas, cuando veía gente sospechosa, cuando algo no cuadraba. Es fácil, mamá. Nada más me paro en una esquina con el celular, veo, reporto, y ya. Me lo dijo como si estuviera hablando de repartir pizzas, como si fuera un trabajo cualquiera. Pero después lo pasaron a hacer entregas, paquetes. ¿Qué hay en los paquetes, Toño? No sé, no pregunto. Esa es la regla. No abres, no preguntas, solo entregas. Mentira. Sabía perfectamente qué había adentro. Cristal, coca, fentanilo, las drogas que estaban matando gente de los dos lados de la frontera, que estaban pudriendo familias enteras. Y mi hijo las estaba repartiendo como si fueran paquetes de Amazon. Le pregunté quién lo había metido ahí. Me dijo que un primo. El hijo de mi cuñada Lupita. Ese muchacho que siempre andaba bien vestido, con camioneta del año, con cadenas de oro que parecían sogas. El que llegaba a las posadas con botellas de whisky caras y se hacía el gran señor. Él me dijo que había jale, que pagaban bien, que era fácil. Y pues fui. Me presentó con su jefe. Me dijeron que me iban a dar una oportunidad. Una oportunidad. Le llamaban oportunidad a venderle el alma al diablo. Le pregunté cuánto le pagaban. Depende. A veces 5,000 a la semana,
a veces 10, a veces más si el encargo es más pesado. 10,000 pesos a la semana. Lo que yo ganaba en un mes entero, rompiéndome la espalda limpiando casas, arrodillada tallando pisos, con las manos quemadas de tanto cloro. Y él lo ganaba en 7 días llevando muerte de un lado a otro. Me dio tanta rabia, tanta impotencia, porque sabía que no podía competir con eso. No podía ofrecerle un futuro mejor lavando baños. No podía prometerle que algún día íbamos a tener lo que él ya tenía con el cartel. Le dije que se saliera, que dejara eso inmediatamente, que nos íbamos a ir de la ciudad si era necesario. A Veracruz, donde tenía una prima. A Puebla, a donde fuera. Que empezáramos de cero. Me miró como si estuviera loca, como si le hubiera pedido que se tirara de un puente. No puedes salirte así nada más, mamá. Aquí no renuncias como en un Oxxo. No llenas un papel y te vas. O estás adentro o estás muerto. Esas son las 2 opciones. Entonces prefieres quedarte y que te maten tarde o temprano. Prefiero quedarme y que tú vivas bien. ¿No te das cuenta? Ya no tienes que matarte trabajando. Ya pagué todas las deudas. La luz, el agua, el préstamo de la tía Concha. Ya no le debes nada a nadie. Por primera vez en tu vida puedes descansar. Me quebré. Se me salieron las lágrimas como río. Le dije que no me importaba la pinche luz, que no me importaban las deudas, que podía deber millones y no me importaría, que lo único que me importaba era que él estuviera vivo, que respirara, que siguiera siendo mi hijo. Lloré. Le supliqué de rodillas, le dije que habláramos con alguien, con el padre Ramón de la iglesia, con mi hermana que conocía a un abogado, con quien fuera que pudiera ayudarnos, que había programas, que había formas de salirse. Toño se paró de la mesa, me levantó del piso, me abrazó fuerte y me dijo algo que nunca voy a olvidar, algo que todavía escucho en las noches cuando no puedo dormir. Ya es tarde, mamá. Ya estoy marcado. Ya me vieron la cara. Ya saben quién soy. Ya saben dónde vives tú, dónde vive la abuela. Si me salgo, nos matan a todos. No hay vuelta atrás. Esto ya no tiene reversa. Se fue a su cuarto, cerró la puerta despacio, y yo me quedé sentada en la cocina hasta que amaneció, viendo la bolsa negra con la camisa ensangrentada tirada junto al fregadero, pensando en que mi hijo tenía razón, que ya era tarde, que lo había perdido antes de siquiera intentar salvarlo de verdad, que todos esos meses en que fingí no saber, en que acepté el dinero, en que me callé la boca, fueron meses en que él se hundía más y más. Y yo lo dejé hundirse porque me convenía, porque era más fácil vivir con la mentira que enfrentar la verdad. Y lo peor de todo, lo que todavía me da vergüenza admitir, es que una parte de mí, una parte chiquita y miserable y cobarde, pensó, al menos ahora sé de dónde sale el dinero. Al menos ya no tengo que fingir que no sé. Al menos ya está dicho. Como si confesar el pecado lo hiciera menos grave, como si ponerle nombre a la maldad la volviera normal. Esa madrugada dejé de ser solo su mamá, me volví su cómplice, su encubridora, la que sabía y se quedaba callada, la que agarraba el dinero sucio y lo gastaba en comida limpia. Intenté sacarlo, juro por Dios que lo intenté. La primera vez fue una semana después de esa madrugada. Lo llevé con el padre Ramón. Le conté todo. Bueno, casi todo. Le dije que Toño andaba con malas compañías, que necesitaba ayuda. El padre lo sentó en su oficina. Habló con él 1 hora. Cuando salieron, el padre me dijo, «Hay que rezar mucho, señora. Su hijo está en manos de Dios ahora». Toño no dijo nada en el camino de regreso. Cuando llegamos a la casa, me miró y me dijo, «No vuelvas a hacer eso, mamá. El padre no entiende nada. Dios no paga las cuentas». Después intenté con mi hermana Chelo. Ella conocía a gente, tenía contactos. Me dijo que hablara con un licenciado que ayudaba a chavos en problemas. Fui sola primero. El licenciado me explicó que había programas de reinserción, que podían ayudar si Toño declaraba, si daba nombres, si cooperaba con las autoridades. Le pregunté qué pasaba si no cooperaba. Me dijo, «Entonces no hay nada que hacer, señora, solo esperar». Cuando le conté a Toño, se rió. Una risa amarga, fea. ¿Que declare?
¿Que den nombres? ¿Y luego qué, mamá? ¿Nos cambian de identidad como en las películas? Aquí no funciona así. Aquí si hablas, te mueres. Y matan a tu familia también, para que nadie más hable. Busqué trabajos para él, limpié casas extra, ahorré. Hablé con el señor de la tlapalería. Me dijo que podía darle chamba a Toño, que le pagaba 2,000 pesos a la semana. Llegué emocionada a contarle. Pensé que tal vez, si veía una opción real, una salida, lo tomaría. Se estaba vistiendo para salir. Traía una camisa nueva. Olía a perfume. Le dije, «Mijo, conseguí trabajo para ti, en la tlapalería de don Fermín. Empiezas el lunes». Me miró como si le hubiera dicho el chiste más absurdo del mundo. «¿2,000 a la semana, mamá? Yo gasto eso en un día. En una comida. En una noche. ¿Quieres que deje esto para ir a cargar bolsas de cemento?» Le dije que sí, que eso era trabajo honesto, que podía dormir tranquilo. «Yo duermo bien, mamá. Mejor que nunca. Tengo colchón nuevo, ¿no te has dado cuenta?» Y se fue. Me dejó parada en la sala con el teléfono de don Fermín en la mano. Hablé con su primo, el que lo metió. Fui a buscarlo a su casa. Mi cuñada Lupita me abrió. Le dije que necesitaba hablar con su hijo. Me dijo que no estaba. Mentira. Vi su camioneta afuera. Esperé. Me senté en la banqueta hasta que salió. Cuando me vio, puso cara de fastidio. Le supliqué. Le dije que sacara a Toño de eso, que él lo había metido, que él lo sacara. Se rió. Me dijo, «Tía, Toño está ahí porque quiere. Nadie lo obligó. Él solito llegó a pedirme el contacto. Si quiere salirse, que se salga. Pero no va a querer. Ya probó el dinero. Ya probó el poder. Ya sabe lo que se siente que te respeten. Nadie vuelve de eso». Le dije que lo iban a matar, que a todos los mataban tarde o temprano. Me miró serio por primera vez. «Todos nos vamos a morir, tía. La diferencia es que nosotros vivimos bien antes de morirnos». Traté de esconderle las llaves del carro. Un día agarré las llaves de la camioneta que se había comprado. Una Silverado negra. Pensé que si no tenía cómo moverse, no podría ir a trabajar para ellos. Se dio cuenta en la tarde. Me enfrentó. «¿Dónde están mis llaves?» «No sé de qué hablas». «Mamá, no juegues. Dame mis llaves». «No te las voy a dar. No voy a dejarte ir a que te maten». Me agarró del brazo, fuerte. Nunca me había puesto una mano encima. Nunca. «Dame las llaves». Se las di. Tenía miedo. Miedo de mi propio hijo. Cuando se fue, me quedé temblando. Esa noche no regresó. Llegó 2 días después como si nada. Hablé con Dios. Recé el rosario completo todos los días durante 1 mes. Iba a misa entre semana, prendía veladoras, le pedía a la Virgen que lo protegiera, que lo alejara del mal, que lo trajera de vuelta a mí. Una señora de la iglesia me dijo que hiciera una novena, que ayunara, que ofreciera sacrificios. Lo hice todo. Dejé de comer carne, dejé de ver televisión. Rezaba hasta que me dolían las rodillas y nada cambiaba. Toño seguía saliendo con los mismos. Seguía trayendo dinero. Seguía oliendo a pólvora y perfume caro. Un día lo agarré antes de que saliera. Lo abracé. Le dije, «Toño, por favor, vámonos. Los dos. Ahora. Dejemos todo y vámonos». Me abrazó también. Por un momento pensé que iba a decir que sí, que había tocado algo adentro de él. «No puedo, mamá. Ya te lo dije. Esto no funciona así». «Sí puedes. Todos pueden. Solo tienes que querer». Me soltó. Me vio con una tristeza que nunca le había visto. «El problema es ese, mamá, que yo no quiero salirme. Me gusta esto. Me gusta el dinero. Me gusta el respeto. Me gusta que la gente se quite cuando paso. Me gusta que ya nadie se burle de mí. Me gusta ser alguien. Y sé que eso te duele, pero es la verdad». Ahí me di cuenta. No lo estaban reteniendo. No lo tenían amenazado. Él quería estar ahí. Había elegido ese camino con los ojos abiertos. Y todo lo que yo había hecho, todas las súplicas, todos los rosarios, todas las lágrimas, no servían de nada. Porque no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Dejé de intentarlo. Me rendí.
Y esa rendición fue mi fracaso más grande, porque una madre nunca debería rendirse, pero yo lo hice, me cansé, me di por vencida, y empecé a vivir con el miedo constante. Cada vez que salía, pensaba que no iba a volver. Cada llamada de un número desconocido me hacía temblar. Cada sirena en la calle me paralizaba. Viví así un año entero, esperando la noticia, esperando el final, sabiendo que iba a llegar pero sin saber cuándo. El final llegó un martes 13 de agosto. Nunca voy a olvidar la fecha, ni el día, ni la hora, ni el olor de la casa en ese momento. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba haciendo sopa de fideo. La radio sonaba de fondo, una canción de Vicente Fernández que a Toño le gustaba. Volver, volver, volver. Toño había salido temprano, a las 10 de la mañana. Todavía en pijama tomó café. Me dijo que iba a hacer un encargo rápido, que volvía para comer. Hoy hago unas enchiladas, mamá. ¿De las que te gustan? Le dije que sí, que lo esperaba. Me dio un beso en la frente, algo que ya no hacía seguido. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vi vivo. A las 7 sonó mi celular, un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo adentro me dijo que lo hiciera. Una voz de hombre, seca, fría, sin emoción. ¿Es usted la mamá de Antonio Ramírez? Sí, ¿quién habla? ¿Dónde está mi hijo? Tiene que venir al Hospital General. Su hijo está aquí. Venga rápido. Se me cayó el teléfono. Me temblaban las manos tan fuerte que no podía agarrarlo bien. Lo recogí. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? Ya había colgado. Marcó otra vez. No contestó. Marqué y marqué hasta que se apagó mi teléfono de lo viejo que estaba. Llegué al hospital corriendo, sin dinero para el taxi. Una vecina me llevó cuando me vio gritando en la calle. Le dije que era mi hijo, que estaba en el hospital. Manejó a toda velocidad. Yo iba rezando en el asiento. Padre nuestro que estás en los cielos, Ave María Purísima. Dios, por favor, no me lo quites. Cuando llegamos a urgencias, salté del carro antes de que se detuviera. Había olor a desinfectante mezclado con sangre. Ese olor que no se te olvida nunca. Le pregunté a la enfermera de la entrada por Antonio Ramírez. Me miró de arriba abajo, con lástima. Esa mirada que te dice todo antes de que abran la boca. Está en el área de trauma. Pero señora, tiene que... No la dejé terminar. Caminé rápido por el pasillo. Empujé puertas. Había camillas en los pasillos. Gente quejándose. Doctores corriendo. Sangre en el piso. Y al final, detrás de una cortina azul desgastada, estaba él. Toño estaba en una plancha de metal, rodeado de máquinas que pitaban. Tenía tubos en la boca, cables pegados en el pecho, la piel gris, los labios morados. Estaba hinchado. Tenía la cara deformada de los golpes. Casi no lo reconocí. Casi pensé que me habían llevado con la persona equivocada. Pero eran sus manos grandes que yo conocía. Las mismas manos que de niño me agarraban el dedo. Las mismas que me ayudaban a cargar las bolsas del mandado. Una doctora se me acercó, joven, con el uniforme manchado de sangre. Me dijo que le habían disparado. 6 veces, 2 en el pecho, 1 en el estómago, 3 en las piernas, que lo encontraron tirado en una brecha al norte de la ciudad, que alguien anónimo llamó a la ambulancia, que cuando llegaron ya no tenía pulso, que lo revivieron una vez ahí mismo, que en el camino al hospital su corazón se detuvo 2 veces más, que habían hecho todo lo posible, que estaban haciendo todo lo posible, pero que me preparara, que las probabilidades eran muy bajas, que había perdido mucha sangre, que las balas habían perforado órganos vitales. Me senté junto a él, le agarré la mano. Estaba fría, húmeda, como si ya no fuera de él. Le hablé. Toño, aquí estoy, soy yo, tu mamá. No te vayas, por favor no te vayas. Perdóname, perdóname por no haberte cuidado mejor, por no haberte sacado de esto, pero no te vayas, quédate conmigo. No me escuchó, o tal vez sí, tal vez me escuchó y eligió irse de todas formas. Porque ya estaba cansado, porque ya no quería seguir corriendo,
porque sabía que esto era el final inevitable desde el día que se subió a esa Suburban negra. A las 8:22 de la noche, el monitor hizo un sonido largo, continuo, una línea recta verde en la pantalla. Los doctores entraron corriendo. 3 o 4, no sé cuántos. Me sacaron a empujones. Una enfermera me agarró de los hombros. Me dejaron afuera viendo por la ventanita cómo le ponían descargas en el pecho, cómo su cuerpo brincaba con cada choque eléctrico, cómo le bombeaban el corazón con las manos, subir y bajar, subir y bajar, cómo trataban de traerlo de vuelta, cómo gritaban números, cómo se movían rápido alrededor de él, cómo peleaban contra la muerte. La muerte ganó. A las 8:43 de la noche, un doctor salió. Se quitó los guantes. Tenía sangre de mi hijo en el uniforme. Me miró a los ojos y me dijo: «Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo que pudimos. Su hijo falleció». Falleció. Qué palabra tan fría, tan técnica, como si no estuviera hablando de mi Toño, de mi niño. 17 años. Mi hijo tenía 17 años. Todavía no terminaba la prepa, todavía no sabía manejar bien, todavía le gustaban las caricaturas, y ya estaba muerto. Me caí. Literal me caí al piso. Las piernas no me respondieron. Grité. No sé qué grité. Solo sé que salió un sonido de mi garganta que no sabía qué podía hacer. Un grito animal, de dolor puro. Las enfermeras me levantaron. Me sentaron en una silla. Me dieron agua. Me hablaban, pero yo no escuchaba. Solo veía la puerta de ese cuarto. La cortina azul. Sabiendo que detrás estaba mi hijo muerto. El doctor me preguntó si quería donar sus órganos, que podía salvar vidas, que era una forma de que algo bueno saliera de esto. No supe qué decir. Mi hermana había llegado ya. Alguien le avisó. Ella dijo que sí por mí. Asentí. Firmé papeles que no leí. Después, horas después, me dijeron que no pudieron usar nada, que las balas habían dañado demasiado, que los pulmones estaban perforados, que el hígado estaba destrozado, que el estómago no servía, que lo único que quedaba intacto eran sus ojos, sus córneas. Alguien en algún lugar tiene los ojos de mi hijo. Alguien ve el mundo con la mirada de Toño. Ve amaneceres, ve a su familia, ve cosas bonitas. Y no sabe que esos ojos vieron cosas horribles, que vieron violencia, que vieron muerte. Y no sé si eso me consuela o me destroza más. Me dejaron pasar a verlo, ya sin tubos, ya sin cables, ya limpio. Alguien lo había limpiado, le habían cerrado los ojos, le habían cerrado la boca. Parecía dormido, como cuando era chiquito y yo me quedaba viéndolo dormir para asegurarme de que respiraba. Le toqué la cara. Estaba dura, fría como mármol. Le acaricié el pelo. Todavía olía a su shampoo, a su gel. Le besé la frente. Le pedí perdón. Le dije que había fallado como madre, que debía haberlo protegido mejor, que debía haberlo sacado a la fuerza de esa vida, que debía haber hecho más, gritar más, pelear más, amarrarlo si era necesario. Pero ya no me escuchaba, ya no estaba ahí. Su cuerpo sí, pero él ya se había ido a otro lado, a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Vino la policía, 2 agentes, un hombre y una mujer. Me hicieron preguntas mientras yo todavía estaba viendo el cuerpo de mi hijo, que si sabía con quién andaba, que si tenía enemigos, que si había recibido amenazas, que si yo sabía en qué trabajaba realmente, que si conocía a alguien del cartel. Les dije que no, que era un buen muchacho, que trabajaba en una tienda. Mentí hasta en eso. Hasta con mi hijo muerto seguí mintiendo. Porque decir la verdad no iba a traerlo de vuelta. Solo iba a poner un expediente más en una pila de miles de casos sin resolver. Solo iba a hacer que pusieran en el reporte: ajuste de cuentas, caso cerrado. Me dieron un papel. Me dijeron que fuera a reconocer el cuerpo formalmente al día siguiente en el CEMEFO, que llevara su acta de nacimiento, su identificación escolar, que pasara después a recoger sus pertenencias, las cosas que traía cuando murió. Sus pertenencias llegaron en una bolsa de plástico transparente, un celular destrozado, la pantalla rota, manchado de sangre seca,
una cartera de piel cara, adentro 3,000 pesos en billetes de 500, una identificación falsa que decía que tenía 21, una cadena de oro, gruesa, pesada, de esas que usan los narcos, y un rosario, uno chiquito de cuentas blancas, el mismo que yo le había regalado cuando hizo la primera comunión a los 9 años. Todavía lo traía, en medio de todo, en medio de las armas y el dinero y la violencia. Todavía cargaba ese rosario en la bolsa del pantalón, y me pregunté si alguna vez rezó con él, si en sus últimos momentos, tirado en esa brecha desangrándose, lo sacó y pidió perdón, o si solo lo traía por mí, para sentirme cerca, para recordar cuando todavía era bueno. El velorio fue al día siguiente, en una funeraria barata del centro, la más barata que encontré, porque el dinero que Toño había dejado guardado en su cuarto, los fajos de billetes escondidos en cajas de zapatos, no quise tocarlo. Lo saqué todo, 20,000 pesos, 30,000, no sé cuánto era. Lo tiré, lo llevé al patio y lo quemé. Prendí fuego a todos los billetes. Vi cómo se hacían ceniza, cómo el viento se los llevaba. Miles de pesos convertidos en nada, en humo negro que olía a tinta quemada. Mi hermana Chelo llegó y me vio haciéndolo. Me gritó que estaba loca, que ese dinero podía servir para el funeral, para la lápida, para las misas. Le dije que prefería enterrar a mi hijo en una caja de cartón antes que pagarlo con dinero de sangre, que cada peso de ese dinero estaba manchado, que lo había ganado matando a otros hijos de otras madres, y que yo no iba a tocarlo, nunca. Llegó poca gente al velorio, mis hermanas, algunas vecinas que me tenían lástima, el padre Ramón, que rezó el rosario, señoras de la iglesia que no conocían a Toño, pero que van a todos los velorios, nadie de su mundo, ninguno de los amigos con los que andaba, ninguno de los del cartel, ninguno de los que se decían sus hermanos. Llegaron flores, eso sí, coronas enormes, caras, con rosas y claveles, sin tarjetas, sin nombres, solo flores dejadas en la puerta de la funeraria por hombres en camionetas negras que no se bajaron, que no entraron, que no dieron la cara, cobardes. En el velorio abrieron el ataúd para que lo viera por última vez antes de sellarlo. Traía un traje negro que yo nunca le había visto, elegante, caro, alguien se lo había puesto. Los de la funeraria, supongo. Lo habían maquillado para tapar los moretones, para tapar el color gris de la muerte, para que pareciera que estaba en paz. Pero yo conocía su cara, y esa no era cara de paz. Era cara de miedo, de dolor. Podía verlo a pesar del maquillaje. Mi hijo había muerto con miedo. Le hablé ahí, frente a todos. No me importó quedar como loca. Me incliné sobre el ataúd. Le dije, Toño, te amé más que a mi vida, más que a nada en este mundo, pero no supe cómo salvarte, no supe cómo sacarte de ese infierno, y eso me va a perseguir hasta el día que me muera, hasta que te vuelva a ver. Perdóname, mijo, perdóname por no haber sido suficiente. Mi hermana me jaló, me apartó del ataúd, cerró la tapa. Fue la última vez que vi su cara. Lo enterramos al día siguiente en el Panteón Municipal, sección nueva, donde entierran a los pobres, una tumba chica. Sin lápida todavía porque no tenía dinero para ella. Solo una cruz de madera blanca con su nombre escrito con marcador negro. Antonio Ramírez García, 2007-2024. 17 años de vida, solo 17. Años que no fueron suficientes para nada. El padre rezó. Tiramos tierra. Yo tiré un puño. Se sintió pesado. Final. La tierra siguió cayendo. El sonido sordo de la tierra golpeando la madera del ataúd. Ese sonido que es el sonido de perder todo, de enterrar tu corazón, de saber que nunca vas a volver a ser la misma. Esa noche, cuando volví a la casa vacía, su cuarto estaba intacto. Nadie había tocado nada, su ropa todavía en el closet, sus tenis alineados junto a la puerta, el perfume Dracar Noir en el buró, la cama sin hacer como la dejó esa mañana. Me senté en su cama. Olía a él. Me acosté. Abracé su almohada y encontré algo debajo, una foto mía, vieja, doblada en las esquinas.
de cuando él tenía como 5 años. Estábamos en el parque. Yo lo cargaba en brazos, los dos sonriendo. El sol en nuestras caras, felices. En la parte de atrás, escrito con pluma azul, con su letra, decía: «Para que no te olvides que alguna vez fui bueno. Te amo, mamá». Me quebré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salían ruidos de mi garganta, hasta que me dolió el pecho, el estómago, todo el cuerpo, porque mi hijo sabía que iba a morir. Sabía que esto terminaría mal, y en sus últimos días cargaba una foto de cuando todavía había inocencia, de cuando todavía éramos felices, de cuando yo todavía podía salvarlo. Y no lo hice. 3 días después del entierro, llegaron a la casa. 2 hombres, jóvenes, con gorra, con lentes oscuros, en una Suburban negra igual a la que se llevó a mi hijo. Tocaron a la puerta. Cuando abrí, uno me extendió un sobre manila. Gordo. No dijo nada. Solo me lo dio. Adentro había 50,000 pesos en billetes nuevos. Y una nota escrita a mano: «Para los gastos del funeral y lo que necesite». Toño era uno de los nuestros. Lo sentimos mucho. Lo sentimos. Como si eso arreglara algo. Como si lo sentir trajera de vuelta a mi hijo. Como si el dinero pagara una vida. Tiré el sobre al piso. Los billetes se regaron. Les dije que se fueran. Que no quería nada de ellos. Que me habían quitado a mi hijo. Que lo habían usado. Que lo habían matado. Uno de ellos, el más joven, me miró con algo parecido a tristeza, y me dijo: «Señora, su hijo era un soldado. Un guerrero. Murió cumpliendo. Murió con honor. Debería estar orgullosa». Eso me dijo, orgullosa, de que mataran a mi hijo como perro en una brecha. Se fueron en su camioneta. Dejaron el dinero tirado en mi piso. Cerré la puerta. Me quedé viendo esos billetes. Y esto es lo que más vergüenza me da. Lo que nunca le he contado a nadie, que después de que se fueron, recogí el sobre, recogí cada billete del piso, los conté, los guardé y los usé. Pagué la lápida con ese dinero, pagué las misas de difunto, pagué las deudas que todavía tenía, porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la rabia, a pesar de haber quemado el dinero de Toño, agarré el dinero que me dieron por su muerte, porque lo necesitaba. Porque las deudas no paran aunque tu hijo muera, porque la vida seguía, y yo seguía siendo pobre, seguía siendo la misma mujer que lavaba pisos en casas ajenas, solo que ahora sin hijo, ahora con un hoyo en el pecho que nunca se va a cerrar, ahora cargando una culpa que me va a acompañar hasta la tumba. Han pasado 2 años desde que enterré a Toño, 2 años que se sienten como 20, como 200. Sigo viva, sigo lavando pisos, sigo despertando cada mañana aunque no quiera, porque el cuerpo sigue, aunque el alma esté muerta. Voy al panteón todos los domingos, sin falta. Llevo flores, a veces las compro, a veces las corto del jardín de la vecina cuando no está viendo. Limpio la lápida, le quito las hojas secas, le hablo, le cuento cosas, que la tía Chelo se enfermó, que arreglaron la calle, que subió el precio del gas. Cosas tontas, cosas normales, como si él pudiera escucharme, como si le importara. A veces me siento ahí en la tierra y me quedo horas, viendo su nombre grabado en la piedra. Antonio Ramírez García, hijo amado. Eso dice, hijo amado, pero no dice asesinado, no dice narcotraficante, no dice murió por dinero sucio, solo dice hijo amado. Porque eso es lo único que importa al final, que lo amé, aunque haya fallado, aunque no haya podido salvarlo. Su cuarto sigue igual, no he tocado nada. La ropa en el closet, los tenis en el piso, el perfume en el buró ya casi vacío porque a veces lo rocío en mi almohada para recordar su olor. Mi hermana me dice que no es sano, que tengo que seguir adelante, que tengo que regalar sus cosas, que tengo que cerrar ese cuarto y olvidar, pero no puedo. Es lo único que me queda de él. Si tiro su ropa, si cierro esa puerta, es como matarlo otra vez, como aceptar que ya no existe. Y no puedo aceptarlo. No quiero.
Dejé de ir a la iglesia. El padre Ramón me busca. Me manda recados con las vecinas, que vuelva, que Dios tiene un plan, que Toño está en un lugar mejor. Pero yo no quiero escuchar eso. No quiero escuchar que Dios se llevó a mi hijo por algo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué plan incluye que un niño de 17 años muera desangrado en una brecha? No. Si ese es el plan de Dios, entonces no quiero nada con él. A veces veo a los muchachos del barrio, los que andan en lo mismo, los que traen cadenas y camionetas, los que huelen a Dracar Noir y pólvora. Y siento náuseas, siento rabia. Quiero gritarles, decirles que se van a morir, que sus mamás van a terminar como yo, llorando en panteones. Pero no lo hago, porque sé que no me van a escuchar. Así como Toño no me escuchó. Una vez vi al primo, el que metió a Toño en el cartel. Estaba en el súper, comprando cerveza, traía una chamarra cara, tenis nuevos. Seguía vivo, seguía bien. Mientras mi hijo estaba pudriéndose bajo tierra, me vio, bajó la mirada, no me saludó, yo tampoco. Seguí caminando, pero me temblaban las piernas, las manos, quería matarlo. Quería agarrar algo y reventarle la cabeza, porque por él empezó todo. Pero después pensé, no fue solo él, fue el sistema, fue la pobreza. Fue que en este país a los pobres no nos queda otra que elegir entre morir de hambre o morir de bala. Y Toño eligió la bala. Hace 6 meses me dijeron que agarraron a uno de los que lo mataron, que estaba preso, que si quería ir a verlo, a declarar, a que pagara. Dije que no. ¿Para qué? ¿Para ver la cara del que jaló el gatillo? ¿Para escucharlo decir que solo seguía órdenes? No. Eso no me va a devolver a mi hijo. Lo único que haría sería confirmar lo que ya sé, que mataron a Toño porque alguien dio la orden, porque se pelearon por territorio, por droga, por dinero, por pendejadas que no valen una vida. Trabajo más ahora. Limpio 5 casas a la semana, a veces 6. Me destruyo el cuerpo, las rodillas, la espalda. Pero necesito estar ocupada, porque cuando paro, pienso, y cuando pienso, me ahogo. Pienso en qué hubiera pasado si le hubiera dicho que no esa mañana que se subió al carro, si lo hubiera encerrado, si me hubiera ido con él a otro estado, a otro país. Pienso en todas las veces que pude haber hecho algo diferente, y me vuelvo loca. Las vecinas ya no me hablan del tema. Al principio me daban el pésame, me abrazaban, me decían que rezaban por mí. Ahora me evitan, porque soy un recordatorio, un espejo. Mis hijos podrían terminar igual, piensan. Y tienen razón, podrían. En este barrio todos los muchachos terminan o muertos o presos. No hay de otra. Encontré su celular hace un mes, el que traía cuando murió. La policía me lo regresó. Estaba roto. Pero lo llevé a que lo arreglaran. Pagué 500 pesos. Quería ver qué había adentro. Fotos, mensajes, algo. Cuando prendió, había fotos de él con sus amigos, todos armados, todos con fajos de dinero, con botellas de whisky, con chicas, todos sonriendo, todos muertos ahora, porque revisé. De los 8 muchachos que salían en las fotos, 7 ya están muertos. 1 está preso. Ninguno llegó a los 20 años. Había mensajes también. Cosas que no quería leer, coordenadas, claves, conversaciones que confirmaban todo, que Toño no era una víctima inocente, que sabía exactamente en qué andaba, que disfrutaba el poder, el dinero, el respeto. Había un mensaje que me partió. Era para alguien que le preguntaba si no tenía miedo de morir. Y Toño contestó, todos nos vamos a morir. Yo prefiero morir joven y rico que viejo y pobre como mi jefe. Como su papá, quiso decir. El papá que nunca conoció, el papá que nos abandonó. Y entendí que Toño siempre estuvo buscando eso. Un hombre que le enseñara a ser hombre. Y los únicos hombres que le pusieron atención fueron los del cartel. Borré todo. No sé por qué. Quizás porque no quería que alguien más lo viera. Quizás porque dolía demasiado. Tiré el celular a la basura. No lo quiero. No quiero nada que me recuerde quién era él realmente al final. Pero la foto sí la guardé. Esa foto que encontré bajo su almohada. La de nosotros 2 en el parque. La traigo siempre en la cartera. Y cuando me siento muy cansada,
muy sola, muy rota. La saco. Y veo a ese niño de 5 años sonriendo en mis brazos. Y trato de recordar solo eso, de olvidar todo lo demás. La verdad es que no sé si algún día voy a perdonarme. No sé si merezco perdón. Porque yo lo permití. Desde el primer celular. Desde los primeros tenis. Desde el primer fajo de billetes. Dije que no sabía, pero sabía. Claro que sabía. Y no hice lo suficiente. Me rendí muy rápido. Elegí mi comodidad sobre su vida. Y eso me va a perseguir hasta que me muera. A veces, cuando estoy sola en la casa, escucho su voz. Mamá, ya no tendrás que trabajar. Y me dan ganas de gritarle. Prefiero trabajar hasta reventarme que verte muerto. Prefiero morir de cansancio que enterrarte. Prefiero ser pobre toda mi vida que vivir con esta culpa. Pero ya es tarde para preferir. Ya no hay vuelta atrás. Toño está muerto. Yo sigo viva, y esta es mi condena. Vivir sabiendo que fallé, que no fui suficiente, que el dinero que él quería darme me costó lo único que valía la pena, su vida.